Hola a todos, mi nombre es Sebastián. Bienvenidos a la clase 5 del Laboratorio de Métodos Cuantitativos Aplicados a la Gestión. En la clase de hoy vamos a ver control de flujo, bucles, for. Los bucles son uno de los pilares de la programación y hoy vamos a verlos en profundidad. Empecemos por los objetivos de aprendizaje para que tengan claro a dónde vamos a llegar. Al terminar esta clase van a poder usar bucles for para automatizar tareas repetitivas. Van a saber cómo recorrer listas, rangos, strings y diccionarios. También vamos a ver tres funciones muy útiles que se usan junto a los bucles: Rainy, Enumerate y Zip. Vamos a ver cómo crear bucles anidados para problemas más complejos, cómo escribir list comprehensions como alternativa compacta, y cómo usar break y continue para controlar el flujo del bucle. Son varios temas, pero todos tienen una lógica común: repetir operaciones de manera ordenada y eficiente. Bueno, antes de ver la sintaxis, conviene entender por qué necesitamos los bucles. Imaginen que trabajan en el área de finanzas de una empresa y tienen que calcular el interés de 500 préstamos. O que tienen que aplicar un descuento a 1000 productos del catálogo. Hacerlo uno por uno sería imposible o al menos completamente impráctico. Un bucle le dice a Python: repetí esta operación para cada elemento de esta colección. Es como tener un asistente que procesa cada ítem de una lista sin cansarse. En las clases 3 y 4 vimos listas y diccionarios. Ahora vamos a aprender a recorrerlos de forma sistemática. Si recuerdan las notaciones utilizadas en álgebra y análisis matemático, se deben acordar de las sumatorias y productorias. Un bucle for es exactamente eso en código, una operación repetida sobre una secuencia de elementos. Vamos a ver la sintaxis básica del for. La estructura es la siguiente: se escribe la palabra for, después una variable, después la palabra in, después el iterable, y se cierra con dos puntos. Noten que todo el código que va dentro del bucle se escribe con 4 espacios de indentación. Si una variable toma el valor de cada elemento en cada vuelta del bucle. El iterable es cualquier objeto que Python pueda recorrer: una lista, una tupla, un string, un rango, un diccionario. La indentación es obligatoria. Sin ella, Python no sabe qué instrucciones pertenecen al bucle. El primer ejemplo muestra cómo recorrer una lista de productos. Tenemos una lista llamada productos con 4 elementos: laptop, mouse, teclado y monitor. El bucle dice para cada producto en la lista productos, imprimir el mensaje procesando, seguido del nombre del producto. Fíjense que la variable que elegimos se llama producto en singular, porque en cada vuelta contiene un solo elemento de la lista. Eso es una convención muy recomendable. Si la lista se llama productos, la variable del bucle se llama producto. Si la lista se llama ventas, la variable se llama venta. Hace el código mucho más legible. Después del bucle, hay una instrucción print que dice todos los productos procesados. Esa instrucción está fuera del bucle, o sea que se ejecuta una sola vez después de que terminó de procesar todos los elementos. Ahora un ejemplo más útil desde el punto de vista de gestión: calcular el total de ventas. Tenemos una lista llamada ventas-diarias, con los montos de 5 días: 15.000, 22.000, 18.500, 31.000 y 27.500, usando la segunda. La idea es acumular el total usando el bucle. Para eso creamos una variable total que empieza en 0. Después, en cada iteración del bucle, sumamos la venta de ese día al total. La instrucción total más igual a venta es equivalente a escribir total igual a total más venta. Es solo una forma más compacta. Al terminar el bucle, la variable total tiene la suma de todos los valores. Luego calculamos el promedio dividiéndolo por la cantidad de días, que obtenemos con la función length. Entonces, el bucle recorrió las 5 ventas diarias, acumulando el total, y es exactamente la sumatoria que mencioné, escrita en código. Fíjense que este bucle es el equivalente en Python de la sumatoria matemática, de un t sub i, desde igual a 1 hasta 5 enters. Esta conexión entre la notación matemática y el código Python es fundamental para entender qué estamos haciendo cuando programamos en contextos cuantitativos. Solo podemos recorrer listas. ¿Unirse? No, otros objetos también. Por ejemplo, strings de texto derivan basación de bandas. Acá vemos algo que quizás no es tan intuitivo. En Python, un string es una secuencia de caracteres y por lo tanto es iterable. Si escribimos for character en código, Python va a recorrer el string carácter por carácter. En el ejemplo, la variable código vale fs, uva con guión en el medio. El bucle va a pasar por la f, luego la c, luego la e, luego la guión, luego la u, luego la u, luego la b y por último la a.
El argumento end igual a espacio entre comillas en el print hace que cada carácter se imprima en la misma línea, separado por un espacio en lugar de bajar a una línea nueva. Esto puede parecer un ejemplo trivial, pero la capacidad de iterar sobre strings es muy útil cuando trabajamos con datos de texto, nombres de clientes, códigos de productos, categorías. Pasemos ahora a la función rainy. Cuando necesitas repetir algo un número fijo de veces, sin tener una lista de datos, usas rainy. No rainy acepta hasta 3 argumentos. En su forma más simple, rainy de n más los números del 0 al n-1. O sea que rainy de 5 genera 0, 1, 2, 3 y 4, no del 1 al 5. Con 2 argumentos, rainy de a hasta b genera los números de a hasta b-1. Con 3 argumentos, el tercero es el paso. Rainy de 0, 10, 2 genera 0, 2, 4, 6 y 8. Esta tabla resume las 3 formas. Vamos a usar rainy constantemente, así que téngala siempre a mano. El ejemplo más sencillo. Contar del 1 al 5 usando rainy. Escribimos rainy de 1 a 6 para obtener los números 1, 2, 3, 4 y 5. El segundo argumento es excluido. Por eso ponemos 6 y no 5, por eso ponemos 6 y no 5. En cada iteración, la variable prime toma el valor correspondiente y lo imprimimos. La letra i es una convención histórica para los contadores de bucles. Viene de índice o iteración. Van a verla en prácticamente cualquier código que lean. Acá combinamos rainy con un ejemplo de finanzas muy concreto, una tabla de capitalización con interés simple. El capital inicial es 100.000, la tasa es del 5% anual. El inicio modo es límite, se nos sentó sobre años 1 a 5 con rainy, de 1 a 6. No se años, el interés entre el año, que con interés simple siempre es el capital original multiplicado por la tasa. Lo sumamos al acumulado y lo imprimimos formateado en una tabla. El formato de la tabla usa especificadores de campo. El símbolo de menor y número indica el ancho de la columna y la alineación. No se preocupen por eso ahora. Es solo para que la salida se vea prolija. La interpretación es directa. Con interés simple, el interés es siempre 5.000 pesos por año, porque siempre se calcula sobre el capital original, que no cambia. Después de 5 años, el capital creció de 100.000 a 125.000. Un crecimiento lineal, constante. Ahora un ejemplo más interesante, comparar interés simple con interés compuesto. Arrancamos con el mismo capital de 100.000 y la misma tasa del 5%, pero ahora tenemos dos variables, simple y compuesto. En cada año, el interés simple suma siempre el mismo monto, capital multiplicado por tasa. En cambio, el interés compuesto se calcula multiplicando el saldo actual por uno más la tasa. Eso es lo que hace que crezca más rápido. En cada año, el interés se calcula sobre un saldo mayor. Fíjense que calculamos la diferencia entre los dos para ver cómo se separan. Su interpretación es fundamental para entender finanzas. La diferencia entre interés simple y compuesto crece cada año. En el año 10, el interés compuesto genera aproximadamente 12.900 pesos más que el simple. Este efecto se llama interés sobre interés, y es la base de toda la matemática financiera. El dinero que ganas en intereses empieza a ganar intereses el mismo. Este concepto lo van a ver en profundidad en la clase 52. Atención, con un error muy común. Rainy de 5 genera los números del 0 al 4, no del 1 al 5. Si necesitan del 1 al 5, tienen que escribir rainy de 1 a 6. Este es uno de los errores más frecuentes cuando empiezan a programar, y cuesta varios minutos de debugging hasta que uno lo internaliza. La regla es simple. El primer argumento es inclusivo, el segundo es exclusivo. Pasemos ahora a enumerate. Muchas veces cuando estamos recorriendo una lista, necesitamos saber no solo el valor del elemento, sino también su posición, su índice. Para eso existe la función enumerate. Tenemos una lista de sucursales: Palermo, Belgrano, Caballito, Microcentro y Flores. La primera forma de obtener el índice, junto con el valor, es usando rainy del len de sucursales. Eso genera los índices 0, 1, 2, 3, 4, y adentro del bucle accedemos a la sucursal con sucursales entre corchetes y medias. Es funcional, pero es medio engorroso. La forma más pythónica, es decir, la que Python recomienda, es usar enumerate directamente. Cuando usas enumerate con una lista, el bucle te devuelve pares de valores, el índice y el elemento. En cada iteración, i toma el índice y sucursal toma el valor. El resultado es exactamente el mismo que antes, pero el código es más limpio y más legible.
Fíjese además que enumerate tiene un argumento opcional llamado start, que permite personalizar desde qué número empieza a contar. En el ejemplo usamos start igual a 1, así que el primer elemento aparece numerado como 1, el segundo como 2, y así. Esto es muy útil para generar reportes o listas numeradas para los usuarios, donde normalmente se espera que la numeración empiece en 1 y no en 0. Ahora vamos a ver zip. La función zip combina dos o más listas y las recorre simultáneamente, como si las alineáramos columna por columna en una tabla. Es como tener varios vectores y querer operar con todos a la vez. Tenemos tres listas: productos, precios y stock. Cada posición corresponde al mismo artículo. La posición 0 es laptop, con precio 850.000 y stock 15 unidades. El bucle con zip de las tres listas nos devuelve en cada iteración un trío: el producto, su precio y su cantidad. Dentro del bucle calculamos el valor del stock multiplicando precio por cantidad y lo imprimimos en formato de tabla. Esto es equivalente a tener una tabla de datos con tres columnas y recorrer fila por fila. Es una operación que van a hacer constantemente en análisis de datos. Ahora vemos otro uso muy práctico de zip: crear un diccionario a partir de dos listas. Dict de zip de productos y precios genera un diccionario donde las claves son los productos y los valores son los precios correspondientes. Es una forma muy compacta de construir un diccionario cuando tenemos los datos en dos listas separadas. Vamos ahora a dos patrones fundamentales que van a usar con bucles todo el tiempo: acumuladores y contadores. Un acumulador es una variable que va sumando valores a lo largo del bucle. Un contador es una variable que va contando cuántas veces ocurre algo. Este ejemplo combina los dos patrones: analizar las transacciones de un día. Tenemos una lista de montos, creamos tres variables antes del bucle. Total empieza en 0 como acumulador, mayores-3000 empieza en 0 como contador y máximo empieza en 0 para rastrear el valor máximo. En cada iteración del bucle hacemos tres cosas. Primero sumamos el monto al total. Después comparamos el monto con 3000 para ver si es grande. Esto lo vamos a ver en detalle en la próxima clase, pero por ahora alcanza con saber que la condición nos dice si el monto supera 3000, suma 1 al contador, y de la misma forma actualizamos el máximo cuando encontramos un valor mayor al registrado hasta ese momento. Al salir del bucle tenemos toda la información consolidada: el total, el promedio, cuántas transacciones fueron grandes y cuál fue la mayor. Esta estructura, inicializar variables antes del bucle y actualizarlas dentro, es un patrón fundamental que van a replicar constantemente. Ahora vemos cómo construir listas usando bucles. El patrón para construir una lista dentro de un bucle es el siguiente. Primero se crea una lista vacía antes del bucle, y dentro del bucle se van agregando elementos con el método append. En este ejemplo calculamos el precio con IVA del 21% para cada precio neto. La lista precios guión bajo con guión bajo IVA empieza vacía. En cada iteración multiplicamos el precio por 1.21 y lo agregamos a la lista con append. Al terminar el bucle, la lista tiene exactamente tantos elementos como la lista original, pero cada uno con el IVA aplicado. Es un patrón tan común que en breve vamos a ver una forma más compacta de escribirlo: las list comprehensions. Pasemos a los bucles anidados. Un bucle anidado es simplemente un bucle dentro de otro. El bucle interno se ejecuta completo por cada iteración del bucle externo. Si el no tiene el no tiene veces en total. El ejemplo clásico para entender bucles anidados es la tabla de multiplicar. El bucle externo recorre los valores de i del 1 al 5. El bucle interno, dentro de ese bucle externo, recorre los valores de j del 1 al 5. Por cada valor de i, el bucle interno completa toda la fila. Imprime i por 1, i por 2, i por 3, i por 4, i por 5. Cuando el interno termina, el print vacío baja a la siguiente línea y el externo pasa al próximo valor de i. Fíjense la lógica de ejecución. Cuando i vale 1, j vale 1 a 5 y se imprimen 1, 2, 3, 4, 5. Cuando i vale 2, j vuelve a ir de 1 a 5 y se imprimen 2, 4, 6, 8, 10. Y así hasta igual a 5 por 10. Un ejemplo más cercano a gestión: convertir precios de productos a distintas monedas. Tenemos un diccionario con tres productos en dólares: laptop a 850, tablet a 400 y celular a 600 y los pendientes. También tenemos un diccionario con tres tipos de cambio: peso argentino, real brasilero y euro. El bucle externo recorre los productos. Para cada producto, el bucle interno recorre las monedas.
multiplica el precio en dólares por el tipo de cambio correspondiente y lo imprime. La estructura de la salida es una tabla, una fila por producto, una columna por moneda. En este tipo de análisis, aplicar múltiples transformaciones a múltiples elementos aparece muy frecuentemente en análisis de precios internacionales en conversión de series temporales, en simulaciones. Ahora vemos dos instrucciones que permiten controlar el flujo dentro de un bucle, break y continuo. Break termina el bucle inmediatamente, sin importar si quedan elementos por procesar. Continue salta al inicio de la siguiente iteración, ignorando el resto del bloque actual. El ejemplo de break simula una búsqueda en un inventario. Tenemos una lista de productos con su stock. Queremos encontrar el primer producto con stock crítico, es decir, con menos de 5 unidades. El bucle recorre el inventario. Cuando encuentra un producto que cumple la condición, imprime la alerta y ejecuta break. Eso hace que el bucle se detenga ahí, aunque queden más productos por revisar. Hay un producto con stock 3 en la tercera posición, que es monitor. El bucle lo encuentra, imprime la alerta y sale. Nunca llega a ver la webcam, que también tiene stock crítico. Síganse el uso del else, después del for. Esto es particular de Python. El bloque else en for se ejecuta solo si el bucle terminó normalmente, sin que se haya ejecutado un break ejecución de la sí. En este caso imprimiría todos los productos tienen stock suficiente, pero como hay un break. Ese mensaje no aparece. El ejemplo de continuo procesa solo las transacciones válidas. Tenemos una lista con montos que incluye valores negativos y cero que representan transacciones inválidas. Para cada monto, si es menor o igual a 0, sumamos 1 al contador de inválidas y ejecutamos continue. Eso hace que Python salte directamente a la siguiente iteración sin ejecutar la línea de suma. Solo si el monto es positivo se ejecuta la suma al total válido. Al terminar, sabemos cuánto sumaron las transacciones válidas y cuántas inválidas hubo. Este patrón es muy útil para limpieza de datos. En lugar de complicar el código con condiciones anidadas, usamos continue para saltar los casos que no nos interesan. Una nota importante sobre el else del for. En Python, el bloque else después del bucle for se ejecuta solo si el bucle terminó sin haber ejecutado un break. Es útil cuando buscas algo en una secuencia. Si encontrás lo que buscabas, ejecutas break. Si recorriste todo sin encontrarlo, el else te avisa. Es una construcción poco conocida, pero muy elegante cuando la necesitas. Llegamos a uno de los temas más característicos de Python. Las list comprehensions. Una list comprehension es una forma compacta de crear una lista con un bucle en una sola línea. La sintaxis básica es corchete de apertura, la expresión, la palabra for, la variable, la palabra in, el iterable, corchete de cierre. También existe una forma con filtro. Después del iterable se agrega la palabra if y una condición. Solo los elementos que cumplan la condición van a aparecer en la lista resultante. Demostramos las dos formas de calcular precios con IVA. La forma tradicional requiere 4 líneas. Crear la lista vacía, el bucle for, el cálculo y el append. La forma con comprensión hace lo mismo en una sola línea. P multiplicado por 1.21 for p en precios y parcelas distintas a distintas. El print final confirma que ambas listas son idénticas. Las list comprehensions no son solo más cortas, son más rápidas también, porque Python las optimiza internamente. Y cuando uno se acostumbra a leerlas, son igual de claras. Acá vemos la forma con filtro. La primera comprensión filtra solo los precios mayores a 2000. La segunda además les aplica el IVA. La lógica es, para cada P en precios, si P es mayor a 2000, incluirlo en la lista. En la segunda, para cada P en precios, si P es mayor a 2000, incluir P multiplicado por 1.21. En una sola línea estamos filtrando y transformando simultáneamente. Este ejemplo muestra comprehensions con strings. Tenemos una lista de nombres en minúsculas. Queremos capitalizarlos. El método title aplicado a un string capitaliza la primera letra de cada palabra. La comprensión aplica ese método a cada nombre de la lista. La segunda comprensión extrae solo el apellido. Split divide el string en palabras. El índice -1 toma la última y title la capitaliza. Este es el tipo de transformación de datos que van a hacer frecuentemente en análisis: estandarizar formatos, extraer partes de strings, limpiar texto. Una advertencia importante sobre las list comprehensions: son elegantes, pero no hay que abusar. Si la lógica es compleja, con múltiples condiciones o operaciones anidadas, es mejor usar un bucle for traditional que sea legible. La comprensión más corta no siempre es la mejor.
El código se lee muchas más veces de las que se escribe y la claridad es más valiosa que la brevedad, diríamos. Una regla práctica. Si la comprensión no entra cómodamente en una línea, probablemente conviene escribirlo como un bucle. El mismo concepto de las list comprehensions existe para diccionarios. Se llaman dict comprehensions y la sintaxis es similar, pero en lugar de corchetes usamos llaves y la expresión es un par clave, dos puntos valor. En este ejemplo creamos un diccionario que mapea cada producto a su precio en pesos. Tenemos la lista de productos y la lista de precios en dólares. El tipo de cambio es 950. Dynamic Comprehension usa zip para recorrer ambas listas en paralelo. Por cada par producto-precio genera una entrada en el diccionario con el nombre como clave y el precio convertido como valor. El resultado es un diccionario listo para usar, creado en una sola línea. La tabla de resumen recorre los tipos de comprehensions y sirve como una guía rápida para organizar las ideas principales. Vamos ahora a una sección muy práctica, los patrones comunes con for. Estos son los esquemas que van a replicar una y otra vez en análisis de datos. Vale la pena identificarlos bien. Patrón 1. Buscar el máximo o mínimo. Tenemos las ventas de cada día de la semana en un diccionario. Queremos saber cuál fue el mejor día. La lógica es inicializar el mejor día como string vacío y la mejor venta en cero. Luego recorrer el diccionario con ítems, que nos da pares clave valor. Si la venta del día supera la mejor venta registrada, actualizamos ambas variables. La comparación entre valores la vamos a ver en detalle en la clase size, pero el patrón de actualización ya lo conocen. Al terminar el bucle mejor-día y mejor-venta, tienen el resultado. Todo esto se resume en la función max, integrada en Python, que hace esto más fácil. Usando el argumento key para indicar por qué valor comparar, encuentra el máximo. La verificamos al final y da el mismo resultado. Patrón 2. Clasificar elementos en grupos. Tenemos una lista de montos y queremos separar los que son chicos, medianos y grandes según umbrales definidos. Creamos 3 listas vacías antes del bucle. Dentro del bucle, para cada monto, usamos comparaciones para determinar a qué categoría pertenece, y lo agregamos a la lista correspondiente. Con append, las estructuras if, elif, else, que hacen esa clasificación las vemos en detalle en la próxima clase. Por ahora alcanza con ver el patrón. 3 listas vacías al principio y el bucle las va llenando. Este patrón de clasificación aparece constantemente. Clasificar clientes por nivel de compra, clasificar productos por precio, clasificar transacciones por monto. Patrón 3. Transformar datos, también llamado mapeo. En este caso convertimos temperaturas de Fahrenheit a Celsius usando la fórmula clásica. Celsius igual a Fahrenheit menos 32, multiplicado por 5 sobre 9. Usamos una list comprehension para aplicar la fórmula a cada elemento de la lista de temperaturas. Luego con zip recorremos las dos listas en paralelo para imprimir pares Fahrenheit-Celsius. Usamos El patrón de transformación es uno de los más frecuentes. Aplicar una función o una fórmula a cada elemento de una colección. Llegamos al ejemplo integrador de la clase. Este ejemplo combina todo lo que vimos: bucles, acumuladores, contadores, clasificación, diccionarios y resúmenes. El contexto es una empresa de servicios financieros que quiere analizar su cartera de 10 clientes. La cartera de clientes se representa como una lista de diccionarios. Cada diccionario tiene 3 campos: nombre, saldo y mora en días. Tenemos desde clientes al día, como García Sociedad Anónima y Torres Sociedad Anónima, hasta clientes con mora grave, como días y asociados con 90 días. El total de la lista es de 10 clientes. Lo confirmamos con la función len al final. El primer análisis es clasificar a cada cliente por nivel de riesgo. El criterio 0 días de mora es normal. Entre 1 y 30 días es atención, entre 31 y 60 días es riesgoso, y más de 60 días es crítico. El bucle recorre la lista de clientes. Para cada cliente lee los días de mora y los compara con los umbrales para asignar la categoría. La lógica de comparación usa if, elif, else, que vemos en detalle en la próxima clase. Por ahora fíjense en la estructura general. El bucle recorre, compara y agrega un campo nuevo al diccionario del cliente con el resultado de listio. Esto es muy importante. Estamos modificando los diccionarios de la lista mientras los recorremos agregando información calculada. Después de este bucle, cada cliente tiene además su categoría de riesgo. Si no, se imprime la tabla completa con todos los datos. El segundo análisis es el resumen por categoría. Queremos saber cuántos clientes hay en cada categoría y cuántos saldos representan. El resumen se construye como un diccionario vacío. Para cada cliente tomamos su categoría de riesgo
Si esa categoría todavía no está en el diccionario de resumen, la creamos con cantidad 0 y saldo 0. Luego sumamos 1 a la cantidad y el saldo del cliente al saldo acumulado. Al terminar el bucle, el diccionario resumen tiene toda la información consolidada. Calculamos el saldo total con una expresión generadora. La tabla final muestra para cada categoría cuántos clientes hay, cuántos suman sus saldos y qué porcentaje del total representan. El tercer análisis es el de alertas, qué clientes están en riesgo alto. Recorremos la lista y filtramos los clientes en categoría riesgoso o crítico. Para cada uno de ellos imprimimos los datos relevantes. Al final calculamos el saldo total en riesgo usando una expresión generadora con filtro, sum de saldo de C para C en clientes. Si el riesgo es riesgoso o crítico, eso nos da el monto total expuesto y su porcentaje sobre la cartera total. Este tipo de reporte es exactamente lo que produce un analista de riesgo crediticio en una institución financiera. De uno, si no, la interpretación del análisis cierra el ejemplo integrador. El reporte muestra que hay clientes en mora que representan un porcentaje significativo del saldo total. El área de cobranzas debería priorizar los clientes clasificados como crítico y riesgoso, especialmente aquellos con saldos altos. Esta es exactamente la lógica de priorización que se aplica en gestión de carteras. No todos los clientes en mora tienen el mismo impacto, y hay que enfocar los recursos donde el riesgo es mayor. Hay 4 ejercicios propuestos para practicar. El primero pide calcular la suma de los primeros 100 números naturales con un bucle y verificar el resultado con la fórmula de Gauss, que es n por n más 1 dividido 2. El segundo pide anomalía al así. Es delta sacar una lista de ventas, quedarse solo con las positivas y aplicarles un descuento del 10%. El tercero pide generar una tabla de amortización para un préstamo de 500.000 a 12 meses con tasa del 3% mensual. Eso requiere calcular la cuota fija del sistema francés y desglosarla en interés y amortización para cada periodo. El cuarto analiza una lista de notas, contar aprobados y desaprobados, calcular el promedio, encontrar el máximo y el mínimo, encontrar el máximo y el mínimo. Los recomiendo enfáticamente. El tercer ejercicio en particular es un buen desafío que integra matemática financiera con programación. La tabla de resumen recorre los temas vistos en la clase y sirve como una guía rápida para organizar las ideas principales. En cuanto a la próxima clase, en la clase 6, vamos a profundizar en los condicionales IFE. Cómo tomar decisiones en el código según condiciones, cómo clasificar datos automáticamente y cómo construir lógica de negocio. Por último, están las referencias de documentación oficial. La documentación de Python sobre el for, sobre la función RAINY y sobre las list comprehensions. Y un artículo de Real Python sobre los bucles for. Si quieren ir más a fondo en alguno de estos temas, esas son las fuentes más confiables. Hasta acá llegó la clase 5. Si algo no quedó del todo claro, pueden contactarme a través de los canales oficiales de la materia. Y si otro intento, va a tomar un tope de caña. Gracias por estar del otro lado y nos vemos en la siguiente clase.